Hoy vamos a ver algo diferente. Me etiquetaron hace algunos días, la verdad, pasó tiempo, en un video de TikTok. Me pusieron ahí mi arroba como para que viera ese video. Y vi unos segundos y dije yo, uy, esto puede estar interesante para traerlo al canal. Supongo que muchos ya saben que yo soy de Guatemala, pero algo que hace muchísimo tiempo yo les mencioné, que muy pocas personas de Paraguay conocían Guatemala. Pero yo les dije que si en algún momento otro youtuber de Paraguay o algún creador de contenido venía, yo iba a reaccionar a ese video. Ha pasado mucho tiempo y pues no había visto algún youtuber paraguayo en Guatemala. En esta ocasión no es un youtuber, de hecho es un TikToker, porque el video fue subido a TikTok. Entonces, aquí el formato está un poco pequeño. Voy a intentar hacerlo grande, a ver cómo le hago. Ahí más o menos. Les voy a dejar el link al video original por si ustedes lo quieren ver completo sin interrupciones. Como les digo, este es un video de TikTok. Dura como 10 minutos. Sin embargo, ya saben que yo hablo un montón, ando interrumpiendo. Entonces, si ustedes quieren verlo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí, escuchar mis comentarios, al final de cuentas, de mi país, la verdad es que sí sé un poco más y probablemente vaya a ir comentando algunas cosas que a él le llamen la atención y que a mí también. Como les digo, son paraguayos en Guatemala por primera vez. Así que sin más que agregar, si ustedes me quieren acompañar, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos, si están en la televisión, dejen su like. Ahora sí, vayamos viendo. Vinimos a alquilar un vehículo porque es la manera más fácil para nosotros de llegar a donde queremos. Ya le vamos a mostrar dónde vamos a ir. Sí, eso es una buena idea, alquilar un vehículo. Estamos alquilando de Álamo, que es lo más económico que encontramos acá. Ok. Desconozco de alquiler de carros. Bueno, más el primero que está manejando el vehículo que ya alquilamos. Salimos ahora. El tráfico es similar o peor que Paraguay seguramente. ¿Por qué decimos alquilar vehículos nosotros? Y decidimos alquilar. Sí, el tráfico en Guatemala creo que es peor. Porque en Paraguay hay muchísimo menos gente. Cuando lleguen a la capital probablemente se estresen un poquito. Y alquilar un carro creo que es lo más sensato si tenés pensado viajar a muchos lugares. Más que nada, porque tenemos que viajar 70 kilómetros, que son más o menos 3 horas desde donde estamos nosotros ahora mismo. Y nos iba a salir más barato ir alquilando un vehículo que utilizando transporte público. Llegamos a Panajachel. Ok, fueron a Pana. El pueblo más conocido del lago Atitlán, el más famoso, donde vienen más turistas. Bueno, primero que nada, para llegar desde... Algo bonito que tiene Panajachel, que yo lo he visitado una vez, creo yo, nada más. Al menos siendo adulto, quizás de niño fue alguna otra ocasión. Que como hay mucho turista, también es bastante tranquilo. No es como que andes en zona de riesgo o algo así. Entonces todo está súper relajado, súper tranquilo. A mí en lo personal es uno de los lugares que más me ha gustado de Guatemala que he visitado. No lo pondría en top 1 porque pues ahí estaría Tikal, pero sí es muy bonito. Desde Guatemala, desde la capital de Antigua Guatemala, podés venir en bus, que los shuttles cuestan 125 quetzales por trayecto, o directamente como hicimos nosotros, de alquilar un auto. Bueno, según... Para los que quieran venirse a Guatemala y son de Paraguay, ustedes a su moneda pónganle 3 ceros adelante. Entonces 125 quetzales, le ponen 3 ceros y son 125,000 guaraníes. Así facilito, casi siempre. Depende del movimiento ahí del cambio, pero casi siempre andan por ahí. La cosa a llevar en cuenta acá es que estacionamiento no hay, no se puede dejar en la calle. En estos parkings te aceptan quetzales o te cambian el dólar muy caro. Entonces, mejor en el banco. Conviene cambiar dinero. Yo cambié unos cuantos dólares en un banco que se llama Banco Industrial, en este caso, en este lugar. Conviene cambiar el... Sí, mejor hacerlo en cualquier banco nacional, que probablemente ahí no te vayan a estafar tanto. Te quitan unos cuantos centavos, pero no es tanto. A diferencia en la calle puede ser un poco riesgoso, incluso hasta que te den billetes falsos. El dinero en bancos y no en casas de cambios. Otra cosa también, que en los hoteles puedes pagar en efectivo o con tarjeta, pero en tarjeta te cargan un 10% más. Bueno, ahora mismo estamos caminando sobre la calle Santander. Estaban acomodándose los puestitos ahora. Vamos a ver los tuk-tuk por acá, que es una calle donde se vende artesanía, donde puedes encontrar los recuerditos de repente del lugar. Y acá obviamente como buenos paraguayitos regateando el precio, ellos le bajaron mitad de precio. Siempre hay que regatear porque cuando te miran cara de extranjero todo te lo quieren dar más caro. Sobre todo en los lugares turísticos de Guatemala. Hay gente que se pasa de lanza. Que están ofreciendo todo. Llegamos al lago Atitlán, que es el principal atractivo turístico. El lago más bonito del mundo. Este lago es parte de un volcán, o sea, de hecho está dentro de un volcán, dentro del cráter de un volcán. Es gigantesco. Voy a mostrar un poco la vista que tengo de acá. Es simplemente una belleza. Todos los días le estuve preguntando a la gente de acá y me dice que todos los días está así nublado.
entonces las montañas están como un poco escondidas, pero el agua es simplemente una belleza, es transparente, es color turquesa, no sé si se puede apreciar bien en el video. Definitivamente un destino que recomiendo visitar si es que van a venir a Guatemala. Muy bonito. Y ni siquiera es tan caro visitar. Pero como bonus track, Massa nos va a tirar un dato. Bueno, el lago Atitlán es el más profundo de Centroamérica y el tercero más grande de Guatemala. Este es el momento de foodie recommendation. ¿Massa qué está comiendo? Jocón de pollo, Jocón de pollo. tradicional de Guatemala. Bastante recomendable. A mucha gente le encanta el jocón. Yo la verdad es que no lo he probado. Parece que no soy guatemalteco, la verdad. La verdad, está rico. Después de 2 horas y media de camino sinuoso aproximadamente, llegamos a Antigua, Guatemala. Y fueron a Antigua también. Esta es Iglesia de la Merced, que le voy a mostrar ahora. Creo que van a hacer un vlog completo de todo el viaje. Porque créanme, no está tan a la vuelta Panajachel de Antigua. Sí, tenés que tomarte tus cuantas horas, sobre todo si hay tráfico. Antigua muy bonito. Para visitar yo te lo recomiendo. Pero mi consejo siempre es no consumas tanto ahí, que ahí todo es caro. Y normalmente la comida ni está rica. Con el perdón ahí de los que venden en Antigua, pero es la verdad. Yo les recomiendo que visiten, que den sus vueltas, que tomen sus fotos. Incluso que se lleven recuerditos o artesanías. Pero la comida no está tan buena y está cara. Yo nomás ahí se los dejo. Es mi crítica que siempre he tenido en Antigua. Una belleza arquitectónica. Lo único que sé de este lugar es que empezó a construirse en el año 1802. Ahora está justo al lado de la iglesia de la Merced, que es el arco de Santa Catalina. Y este arco básicamente fue construido para unir 2 conventos que estaban separados por la calle. Para que las monjas Que estaban en reclusión en Santa Catalina podrían cruzar sin que las vieran. El Museo del Chocolate. Es curioso cómo para los extranjeros es algo llamativo y yo he ido tantas veces a Antigua, Guatemala, que pues como que ya no me sorprende tanto, pero me imagino para un extranjero que llega por primera vez. Último destino, ya saliendo de Guatemala, al caer la tarde, venimos a probar un plato típico de acá de la ciudad de Guatemala, se llama pepián, que nos recomendaron muchísimo durante todo el viaje. Venimos a este lugar. Pero comerla en Antigua, como les digo, no sé si es la mejor idea. Porque siento que no prueban el verdadero sazón, hombre. La casa de las sopas. Lo único comensal de hecho porque venimos a cenar temprano, porque de acá tenemos que irnos a Tikal. Este es nuestro plato. Van a ir a Tikal. Tikal es impresionante. Aguacate, papa. No se ve tan mal. Una cosa riquísima, la verdad. Muy condimentado también. Lo último que vamos a hacer acá en Antigua, Guatemala, porque nos espera 11 horas de viaje hasta el Parque Nacional Tikal. Van a irse en carro. Tikal está lejísimo, y no creo que sean 11 horas. Después de 13 horas de viaje, con muchísimo tráfico. Sí, ya me lo esperaba. Vaya que lo dije antes de que lo dijo. Es que en el mapa te puede salir 11 horas, pero luego tráfico y algunas cosas que puede estar ahí un poquito mal de la carretera. Ya se tardaron tu par de horitas más. Ruta súper congestionada, incluso la madrugada llegamos al Parque Nacional Tikal. Primero que hay que hacer es llegar al puesto de control donde se compra la entrada. La entrada cuesta 150 quetzales o $20 si es que no tenés quetzales. Ahí también te recomiendo comprar el mapita para guiarte dentro de todo el lugar, o en todo caso si no querés comprar el mapita y querés que alguien te guíe, también podés pagar por un servicio de guía. Eso puede hacer en la entrada mismo o al llegar al Parque Nacional. El Parque Nacional Tikal es una antigua ciudad maya compuesta por... No sé por qué en los subtítulos sale Tikal con C, pero es con K. Ese sí es mi lugar top 1 de Guatemala. No porque te puedas divertir ahí adentro, la verdad es que no es como que vayas a comprar cosas o vayas a acampar, no. Simplemente es el recorrido, ver la majestuosidad de ese lugar. Se siente una vibra bien diferente, una sensación extraña pero bonita. A mi gusto personal es de los mejores lugares que puedes visitar de Guatemala. Un complejo de templos que se encuentra en un área de 16 kilómetros cuadrados que fue abierta al público en 1955 y fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ahora mismo estoy en la plaza central donde se encuentran los templos principales y estoy parado frente al templo del... Aquí se ve pequeño en el video, es un lugar gigante. Nosotros a lo mejor aquí somos del tamaño de una
babosadita miniatura. Cuando miras eso para arriba es gigantesco. Jaguar, que es uno de los templos más altos y definitivamente el más turístico. Este que pueden ver acá enfrente es el templo de Jaguar, que es el templo 1 y está enfrente mismo del templo 2. Bueno, ahora agarramos como un shuttle, un bus privado y ya estamos yendo camino a la frontera. Un ruletero. Dejamos la comodidad del auto de lado y vamos camino a Belice ya. Se van a ir a Belice. Yo nunca he ido a Belice. Tampoco sé si necesito papeles para ir a Belice. Quería hacer como un resumencito de datos prácticos de repente cuando uno llegase a visitar Guatemala. Primero que nada van a necesitar un chip si es que no tienen uno que ya funcione acá. Entonces les conviene comprar en el aeropuerto para que estén conectados desde el inicio, para que puedan usar el GPS. Sí, eso de los datos sí es importante, sobre todo si manejas el tema de redes sociales, si necesitas comunicarte con alguien por WhatsApp. Siempre es recomendable o comprar un chip aquí o tener de esas aplicaciones donde supuestamente es una SIM digital o algo así. A mí no me patrocinan, así que no voy a decir marcas, pero ustedes me entienden. Para las personas que son viajeras saben. Respecto a la movilidad, si vienen entre 2 o 3 personas les conviene 1000 veces más alquilar un vehículo que usar transporte público. El combustible está bastante bien de precio. Y respecto a si conviene venir con tarjeta de crédito, con dólares o cambiar, recomiendo que traigan sí o sí un poco de dólares para poder cambiar y así también usen la tarjeta de crédito cada vez que puedan porque el cambio es mucho mejor. Bueno, y por último, si es que van a alquilar un vehículo, lleven muy en cuenta que el tráfico acá es muy caótico. Creo que ya dije antes en este mismo video, el tráfico es muy caótico, entonces hay que viajar con precaución y hay que llevar en cuenta de que los tiempos no son exactamente lo que dicen Google Maps, por ejemplo. No, definitivamente no lo son. Siempre agregarle unos cuantos minutos más, un 20% más de tiempo o hasta más incluso. Nosotros de hecho tardamos 3 horas más de lo previsto para hacer el viaje desde Ciudad de Guatemala hasta Flores para visitar el Parque Nacional Tikal. De hecho por eso es que sigo teniendo la misma ropa, todos tenemos la misma ropa todavía. Pues muy interesante el video. Yo les recomiendo que vean el video original que está en TikTok. No tiene tantas visitas, creo yo, como se merece. Normalmente los videos en TikTok cuando son muy largos no funcionan tanto, pero en YouTube sí. Así que si el amigo lo quiere subir a YouTube, también se lo recomiendo. Que le ponga un buen título, una buena miniatura y seguramente tendrá un poco más de visitas. La verdad es que yo fascinado con que visiten mi país. Si ustedes vienen de Paraguay y de casualidad vienen a Guatemala, escríbanme un privadito ahí en Instagram o algo así. Mira, voy para Guatemala. De repente nos juntamos. Por lo menos les hago compañía. No soy buen guía turístico porque casi no salgo, pero por lo menos los acompaño a algún lugar que no esté tan lejos también porque no tengo tanto presupuesto. Y si no pueden viajar, pues con que hayan visto este video, pues ahí tienen un vistazo en general de Guatemala. Por aquí están mis redes sociales si me quieren apoyar también en la descripción. Gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video. Es el primer video del año, si no estoy mal. Creo que calculé que más o menos sea el 1 o el 2 por ahí. Si no, pues es otro día, pero es el primer video del año. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden suscribirse si aún no están suscritos. Dejen su comentario, yo los leo y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.